Bien, vamos a empezar la reunión del día de hoy. Nos han programado que hagamos la revisión respecto a un tema que tiene que ver con la evaluación funcional respiratoria y una estrategia de tratamiento. Y yo he titulado la presentación como la insuficiencia respiratoria para tener un concepto. En realidad, cuando hablamos, no sé si se me escucha bien. Sí, doctor, sí, escuchando bien. No veo la presentación yo, ¿ah? Sí, ahorita lo estoy proyectando. Usted me va a confirmar primero si lo puede ver para poder... Les decía de que si uno se pone a pensar primero en la función pulmonar, tendríamos que recordar que en fisiología hemos revisado cuáles son las principales funciones del aparato respiratorio. Y las principales funciones del aparato respiratorio, como ustedes comprenderán, probablemente la más importante sea la capacidad de poder intercambiar gases con el medio ambiente, pero no es la única. El aparato respiratorio también es un gran depósito de sangre, moviliza una cantidad de sangre por minuto, que es la misma que todo el corazón del lado izquierdo lo hace. Y tenemos también la otra función, que sería la función metabólica, porque es capaz de metabolizar, así como producir algunas sustancias activas que participan del medio interno. Por lo tanto, evaluar la función respiratoria incluiría pues tener en cuenta todos esos elementos, ¿no? Uno, el intercambio de gases. Dos, la función metabólica. Y lo otro sería la función circulatoria. Así que una parte de eso es lo que vamos a intentar revisar el día de hoy. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Piero, la siguiente podríamos pasar. Muchas gracias. Primero, entonces, habría que definir qué cosa es la insuficiencia respiratoria. A pesar de que hemos dicho que la función del aparato respiratorio es más que el intercambio de gases, no hay duda que este es uno de los aspectos que tiene relevancia, sobre todo si vamos a revisar el tema de oxigenoterapia. Primero es la incapacidad del aparato respiratorio para lograr mantener concentraciones adecuadas de oxígeno en la sangre arterial o impedir que se retenga producto del metabolismo las concentraciones de CO2, o cuando suceden ambas cosas. Las tensiones críticas que tienen repercusión clínica es cuando yo mantengo una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una presión arterial de CO2 mayor de 50. Habrá que reconocer que algunas personas podrían tener síntomas, incluso con presiones que estén por encima de 60, pero aquellas que requieren una intervención directa, aquellas que requieren una decisión pronta, son aquellos pacientes que tienen una presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio, ¿no? O aquellas en los que puede haber una retención del CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio. En algunos tipos de insuficiencia respiratoria, como ustedes saben, predominantemente el problema es oxigenatorio, y en otros casos hay una combinación del problema oxigenatorio con el problema de retención de CO2, y en esos casos hablamos de una insuficiencia ventilatoria, a diferencia de la primera, donde es una insuficiencia respiratoria básicamente oxigenatoria. La siguiente, Pedro. Gracias. Es importante entonces definir los criterios que tenemos del oxígeno, de la insuficiencia respiratoria, para poder pretender hablar de oxigenoterapia. Otro elemento que tienen que recordar es que en realidad donde se respira, donde se utiliza el oxígeno, es básicamente a nivel intracelular. Por lo tanto, se estima que si yo no soy capaz de aportar dentro de la célula por lo menos 2 milímetros de mercurio de oxígeno, probablemente el metabolismo aeróbico sería imposible. Por lo tanto, comprenderán que en esos casos se va a producir entonces un metabolismo anaeróbico con toda la repercusión que tiene sobre todo el organismo,
porque se va a necesitar mayor consumo de energía para producir la misma cantidad, perdón, mayor esfuerzo para producir la misma cantidad de energía. Hay que recordar entonces este concepto que es la adquisición crítica de oxígeno para este metabolismo aeróbico en los tejidos. El otro concepto es que no todos los aparatos y sistemas consumen la misma cantidad. Una cosa es la cantidad disponible de oxígeno y cuánto es el consumo de oxígeno. En general, el consumo de oxígeno es de 250 mililitros por minuto. 250, ese es el consumo de oxígeno del organismo de una persona promedio, ¿no? Sin embargo, de eso, el cerebro va a consumir 46 mililitros por minuto, y si en un flujo sanguíneo normal de unos 620 mililitros por minuto, con una hemoglobina normal y un pH dentro del rango de la normalidad, es probable que una presión arterial de oxígeno que sea de 36 milímetros de mercurio y que llegue al tejido cerebral sería suficiente para poder alcanzar esta demanda. Este es otro concepto que tiene que tener presente. Tensión crítica de oxígeno, consumo de oxígeno y diferencia de los requerimientos de oxígeno que tiene cada aparato o sistema. La siguiente, por favor, Piero. Entonces, ese concepto va de la mano con lo que nosotros conocemos como la cascada del oxígeno. Recuerden, cuando nosotros respiramos una mezcla de gases con el aire ambiental, de esta mezcla de gases el oxígeno representa el 0.21 de fracción. El 21% de lo que respiramos, de la mezcla de gases que respiramos, es oxígeno. Si nosotros quisiéramos representarlo en presión, o sea, cuánto representa en presión de milímetros de mercurio, tendríamos que aplicar la fórmula que dice que la presión inspirada de oxígeno va a ser igual a la fracción inspirada de oxígeno, que es en este caso 0.21 en condiciones normales, por la presión barométrica menos la presión del vapor de agua, y esto me va a dar un valor de 149. Más o menos 149, 150 es la presión inspirada de oxígeno. Sin embargo, esta presión inspirada de oxígeno no es la que va a haber a nivel alveolar. Eso va a estar en la entrada de la nariz. Esa va a ser la presión de oxígeno en la entrada de la nariz. A nivel alveolar hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta: la presión alveolar de CO2 y su relación con el cociente respiratorio, es decir, con la cantidad de oxígeno que consumo y la cantidad de CO2 que produzco. Esto es entonces la presión alveolar de oxígeno. Entonces empezamos con un aire ambiental de 0.21, que en presión significa 0.49, pero ya cuando llego a nivel alveolar va a haber una modificación. Y si yo reemplazo la fórmula de la presión alveolar con A mayúscula, alveolar, va a ser igual a la fracción inspirada de oxígeno por la presión barométrica menos la presión del vapor de agua. Recuerden, 0.21 por 760 menos 49, que es la presión del vapor de agua, menos la presión de CO2 sobre el cociente respiratorio. Y la presión del CO2 es de 40, mientras que el cociente respiratorio es generalmente un valor constante de 0.8. Entonces, reemplazando la fórmula, ustedes verán que la presión inspirada de oxígeno menos la presión del CO2 sobre el cociente respiratorio me daría una presión alveolar de oxígeno de 99 milímetros de mercurio. Esa es la presión que ofrecemos en el alveolo. Esa es la presión de oxígeno que ofrecemos en el alveolo. Entonces, si yo ofrezco una presión de 99, no puedo esperar que en la arteria haya 99. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, hay una gradiente, una diferencia entre lo ofertado en el alveolo y lo ofertado en la arteria. En condiciones normales, de un sujeto sano, joven y sano, la gradiente alveolo arterial no es sino entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión arterial de oxígeno esperada va a ser probablemente entre 90 a 95 milímetros de mercurio. Es la presión que yo voy a obtener a nivel de la arteria. Como la muestra de agua, recuerden ustedes, generalmente a nivel de la arteria o la femoral o la arteria femoral, la presión es de 95 milímetros de mercurio de oxígeno. Sin embargo, cuando la sangre ya es ofertada a nivel capilar,
alcanza 45. A esto le llamamos la cascada de oxígeno. Miren nuevamente las láminas, presión inspirada de oxígeno 149, presión alveolar de oxígeno 149 menos 50, o sea 99%, gradiente alveolar arterial de 5 a 10, presión arterial de oxígeno de 90 a 95, ¿no? Y presión del capilar 45. Entonces, esto es importante, este concepto es importante que lo tengan, porque cuando nos enfrentemos a pacientes con diferentes patologías, vamos a ver que puede haber cambios a nivel de la gradiente alveolar arterial por diferentes razones, y por lo tanto es razonable esperar que caiga la presión arterial de oxígeno. Y si cae la presión arterial de oxígeno, caerá también la presión del capilar, y por lo tanto nos exponemos a la posibilidad de que los tejidos, que son los que finalmente respiran o los que utilizan el oxígeno a nivel mitocondrial, puedan tener que modificar su metabolismo y convertirlo en un metabolismo anaeróbico con toda la pérdida de energía que eso supondría. La siguiente, pido. El concepto de la cascada de oxígeno es importante, y recuerden ustedes que habitualmente, claro, actualmente en los análisis de gases de sangre arterial, que es una forma de evaluar la función pulmonar, una forma de evaluar que es a través del análisis de gases de sangre arterial, ahora nos viene información bastante completa. En el AGA, como ustedes saben, viene la presión de oxígeno, viene la presión de CO2, viene el dosaje del bicarbonato, viene un cálculo de la saturación, porque la saturación no es sino la relación entre el pH, la presión de oxígeno, y finalmente nos va a dar un porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y viene también ahora, generalmente ya como paquete, viene el dosaje de electrolitos, el dosaje de glucosa, algunos incluso dosan hemoglobina, pero en el pasado nosotros la información que recibíamos era mucho menor y nosotros teníamos que hacer el cálculo de la gradiente alveolar arterial. ¿Y cómo hacíamos el cálculo de la gradiente alveolar arterial? Porque aplicábamos la fórmula o ecuación del gas alveolar que les mostré hace un momento. Los tipos de insuficiencia respiratoria que nos vamos a enfrentar, todos ellos tienen causas muchas veces muy variadas, a veces más de una. No hay una sola causa, a veces más de una, pero voy a mencionar las más importantes. La insuficiencia respiratoria, definida como la incapacidad del aparato respiratorio para mantener una oxigenación adecuada o una eliminación adecuada del CO2, se puede producir por una enfermedad pulmonar aguda importante. Probablemente todas las enfermedades del aparato respiratorio, dependiendo de su severidad, van a tener alguna forma de insuficiencia respiratoria. Si ponemos a la base las enfermedades inflamatorias infecciosas, la neumonía, las enfermedades respiratorias como un neumotórax, un derrame, una efusión pleural de manera importante, las atelectasias, todas las formas de condensación, así no sean de tipo inflamatorias, infecciosas, enfermedades inflamatorias puras también pueden producir una forma de insuficiencia respiratoria, enfermedades que afectan la jaula torácica también pueden producir problemas respiratorios, los trastornos neuromusculares. En el primer caso de enfermedades pulmonares agudas, lo habitual es que se encuentre una importante caída de la presión de oxígeno, mientras que en los trastornos neuromusculares, recuerden ustedes, yo puedo tener un pulmón previamente sano, pero tener un trastorno neuromuscular que altere mi mecánica respiratoria, muy probablemente yo voy a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria en el cual caerá el oxígeno, pero lo más importante es que se elevará las concentraciones de CO2. Y eso marca la diferencia, porque el tratamiento también va a ser diferente. Las enfermedades pulmonares crónicas que se reagudizan, el EPOC es uno de los ejemplos, aunque en nuestro país no hay mucho, pero sí hay enfermedades muy parecidas al EPOC que están dadas por la inhalación del humo, ¿no? de polvos, gases y humos, pueden producir alguna forma de enfermedad respiratoria crónica que en sus periodos de agravamiento puede producir una dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria clínicamente demostrable, laboratorialmente también demostrable.
La forma más severa que conocemos de insuficiencia respiratoria lo constituye el distrés respiratorio del adulto. Esta enfermedad, que no es otra cosa que una respuesta inflamatoria sistémica, es una respuesta inflamatoria muy severa a nivel pulmonar, va a producir una forma de edema agudo de pulmón, produciendo una severa insuficiencia respiratoria. Y las causas, como ustedes saben, son diversas, también inflamatorias infecciosas, también de la inhalación de partículas y diferentes sustancias pueden producir el estrés respiratorio del adulto, y es una causa de alta mortalidad. Y en los recién nacidos, el síndrome de dificultad respiratoria del lactante, generalmente relacionada con la incapacidad para poder mantener semi-insuflado el pulmón por deficiencia del surfactante a nivel de los recién nacidos, ¿no? La siguiente, Piero. Hubiera querido yo manejar para que no te estemos incomodando a Piero. Esta es una forma de clasificar. Ustedes en los manuales de terapia respiratoria pueden encontrar diversas. Yo les he planteado lo que para mí me parece mucho mejor para la explicación. Los tipos de insuficiencia respiratoria, hay diferentes formas de clasificarla. Contra esta que les estoy ofreciendo hay la clasificación en la cual está relacionada con la etiología, está relacionada con la condición, porque incluso algunos hablan de insuficiencia respiratoria en el paciente posoperado, en el paciente con patología crónica, pero yo creo que una forma de clasificarla es esta, que se las ofrezco para que consideren, ¿no? La insuficiencia respiratoria tipo 1 clínicamente se puede clasificar o denominar también oxigenatoria. Esta es la más común de las insuficiencias respiratorias agudas que vamos a ver en la emergencia. Esta está relacionada con patología pulmonar, neumonía, exacerbaciones de asma, exacerbaciones de POC en sus estadios no muy avanzados, neumotoras, atelectasias, traumatismos torácicos, ¿no? En estos pacientes lo que vamos a encontrar es obviamente una presión arterial de oxígeno disminuida. Y para que tenga significancia clínica, una presión arterial de oxígeno menor de 60. Pero si ya el sujeto tiene 80, y seguramente intenta hacer una actividad física, clínicamente podrá tener algunas dificultades respiratorias, pero ya que obligan a una intervención enérgica, probablemente es cuando esta presión es menor de 60 milímetros. Pero en respuesta a esa hipoxemia que vamos a determinar, el sujeto activa sus mecanismos de compensación y lo más probable es que frente a la condición pulmonar que ha originado esta insuficiencia respiratoria, haya como mecanismo de compensación la hiperventilación. Y la hiperventilación va a inducir entonces a que habitualmente encontremos una presión arterial de oxígeno baja. No normal, yo diría baja. O sea, el valor va a tener que ser menor de 40. Es lo habitual, no es lo habitual. Si ya yo encontrara una presión de CO2 normal o peor aún alta, ya no sería una insuficiencia respiratoria tipo 1, sino sería una insuficiencia respiratoria tipo 2 o denominada ventilatoria. En este caso lo que predomina es la presión arterial de oxígeno de CO2 mayor de 50. Y obviamente junto a eso una presión arterial de oxígeno que va a estar baja. Sin embargo, la gradiente alveolo arterial, si está comprometida, es mínimamente comprometida. Ejemplos de esta entidad: Guillain-Barré, no han visto ustedes, pero no van a ver, pero polio también. Nosotros somos de una generación que alcanzó a ver los últimos casos de polio, en donde ha habido afectación de la parte neuromuscular a nivel de la jaula torácica, y el individuo, el paciente, va a tener entonces una mecánica ventilatoria insuficiente, y esta mecánica hace que el sujeto tenga una retención de CO2, porque lo que finalmente está produciendo es menor entrada y salida de aire. No es un problema que el pulmón esté dañado, en principio no está dañado, pero obviamente si no entra y sale aire, no soy capaz de mantener los niveles adecuados de oxigenación y peor aún de remoción del CO2 producido
los diferentes aparatos o sistemas en su metabolismo. Entonces, miren la importancia de que cuando yo vea un AGA, no solamente vea el CO2, no solamente vea el oxígeno, sino sea capaz de interpretar la gradiente alveolar arterial para poder sacar el máximo provecho a un examen tan útil y que es generalmente socorrido en las emergencias y en el manejo de todo paciente crítico. El otro tipo de insuficiencia respiratoria lo constituye la insuficiencia respiratoria crónica, la insuficiencia respiratoria tipo 3 o crónica reagudizada. Esto sí es un paciente crónicamente enfermo, EPOC a la cabeza, algunas formas de fibrosis pulmonar, formas de secuela de tuberculosis, ¿no? Pacientes con bronquiectasias, con accesos pulmonares, residuantes, con trastornos ya poco habituales, pero en los cuales hay toda una larga historia de enfermedad pulmonar, a la cual se va a agregar episodios de reagudización. Y en estos casos, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero, el pH está falsamente normalizado. ¿Y por qué el pH estará falsamente normalizado? Porque el CO2 va a estar incrementado crónicamente, y en respuesta a este incremento crónico de CO2 hay un incremento del bicarbonato. También va a haber una caída del oxígeno, va a haber una elevación del CO2, ¿no? Entonces es una AGA que uno va a poder interpretar como una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Como una acidosis respiratoria crónica la llamamos. En resumen, el AGA en la insuficiencia respiratoria tipo 1 sería un AGA en el cual hay alcalosis respiratoria con hipoxemia. En el tipo 2, lo que vamos a interpretar en el AGA habitualmente es una acidosis respiratoria crónica, una acidosis respiratoria, y mientras que en la insuficiencia respiratoria tipo 3, lo que vamos a tener es una acidosis respiratoria crónica. Esa es la diferencia que hay. ¿Y por qué es importante mencionarlas? Porque de ahí va a haber el manejo de estos pacientes con insuficiencia respiratoria. La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar ahora sí de lo que es oxigenoterapia. Piero, ¿puedes ayudarme? Si uno tuviera que resumir cuáles son las causas principales que producen hipoxemia, tendríamos que decir que la hipoxemia puede producirse por varios trastornos, ¿no? Uno de ellos, obviamente, el trastorno a nivel del intercambio de gases, ¿no? Creo que has avanzado, por favor. Gracias. Piero, creo que has avanzado. Ahí está. Las causas, entonces, en las cuales puede haber hipoxemia, y yo puedo detectar hipoxemia con toda la traducción clínica que eso puede tener, ¿no? La disminución de la presión de oxígeno en sangre arterial, ¿cómo se va a poder ver clínicamente? Menor tolerancia al esfuerzo físico, disnea. Ya la disnea va a aparecer cuando ya yo he activado todos mis mecanismos de compensación y estos no han sido suficientes, entonces va a haber disnea. Y la disnea, como ustedes han aprendido, es la percepción, es una sensación desagradable de falta de aire. Junto a esto va a haber otros cambios, como el aumento de la frecuencia cardíaca. Incluso puede haber una inducción de alguna forma de arritmia. Si yo ya tengo en la base alguna predisposición, puede haber una arritmia cardíaca, ¿no? Va a haber una limitación de la actividad física, y estas son producidas primero por hipoventilación. Es decir, si yo no soy capaz de mantener un volumen de aire que entra y salga por unidad de tiempo, eso se llama hipoventilación, ¿sí? Hipoventila. ¿Dónde se ven estos cuadros de hipoventilación? Habitualmente en trastornos de la mecánica ventilatoria, sobremedicación, sedación excesiva, traumatismos torácicos, el sujeto capaz de hacer entrar y salir una cantidad de aire suficiente por unidad de tiempo. Recuerden ustedes que nosotros respiramos en promedio de 15 a 20 veces por minuto, y cada vez que respiramos más o menos 0.8 mililitros por kilo de peso. Entonces, en un individuo de 70 kilos, más de 500 mililitros entran y salen
entran y salen en cada respiración. Y todo eso llevado al minuto representa pues una cantidad de litros por minuto que yo debo ser capaz de intercambiar con el medio ambiente. Si yo no soy capaz de mantener ese volumen de aire de intercambio, es muy probable que yo pueda hacer insuficiencia respiratoria solo derivado al problema de hipoventilación, independientemente si mi pulmón está o no sano. El otro mecanismo de insuficiencia, de hipoxemia, es la alteración de la difusión. Recuerden ustedes que la mezcla de gases que ofrezco en el alveolo es una mezcla que está constituida por oxígeno a una presión determinada. Y para que yo pueda intercambiar gases en la zona de intercambio, yo necesito que esta zona de intercambio sea ideal, es decir, tenga un grosor determinado, tenga una gradiente de presión de los gases de un lado y otro lado de la membrana, sin lo cual no voy a producir este intercambio. Pero si yo, por ejemplo, tuviera un engrosamiento de la zona de intercambio, como sucede en la fibrosis pulmonar, en los estadios iniciales del edema agudo de pulmón, ¿no? En una serie de enfermedades en las cuales, por razones básicamente de tipo inflamatoria o de gradientes de presión, se inunda parte del intersticio y hay veces incluso parte del alveolo, la zona de intercambio se va a engrosar y va a haber dificultades para difundir los gases de un lado a otro. Entonces ya no es solamente cuánto aire entra, sino que en el momento el aire que llega debe llegar en concentraciones adecuadas, pero además debe difundir fácilmente la zona de intercambio. Otro elemento que tienen que tener en cuenta es la presencia de un cortocircuito. La gradiente alveolo arterial se explica porque existe un cortocircuito fisiológico, un shunt que le llamamos fisiológico. ¿Por qué? Porque hay una porción de sangre que no pasa por la zona de intercambio, que llega a los bronquios, por ejemplo, y que drena directamente al ventrículo izquierdo y diluye un poco el trabajo de la circulación pulmonar. Este circuito, por diferentes razones, puede incrementarse. Si yo tengo zonas del pulmón que no están siendo ventiladas, perdón, que no están siendo perfundidas, esas zonas del pulmón sí están siendo ventiladas, pero sin embargo no hay zona que se esté intercambiando. O al revés, zonas que están siendo perfundidas, pero no están siendo ventiladas, como sucede en las atelectasias, en la presencia de lesiones tumorales, inflamatorias, infecciosas, en zonas del pulmón que no están siendo bien ventiladas, van a comportarse como un shunt también, y produciendo entonces alteración a nivel del intercambio de gases. Y la principal de todas ellas, que es el desequilibrio entre la relación ventilación y perfusión. Las enfermedades respiratorias a veces producen la combinación de alguna de estas causas, ¿sí? Yo puedo tener una enfermedad inflamatoria, infecciosa, que me produzca desequilibrio en la relación ventilo-perfusoria, que incremente el cortocircuito, que altere la difusión o que me produzca hipoventilación. Todas ellas en las combinaciones que se pueden imaginar. La siguiente, Piero. Ahora vamos a hablar de la hipoxemia, ¿no? Generalmente nosotros es lo que vemos habitualmente cuando yo me enfrento a un paciente con algún padecimiento pulmonar o pleural o pleuropulmonar o incluso también de tipo bronquial significativo, yo voy a tener algún grado de hipoxemia. Recordar que la hipoxemia, los primeros síntomas de la hipoxemia están dados sobre todo relacionados con la actividad física. Si es un individuo joven, probablemente va a notar que sus capacidades, sus capacidades se van a ver mermadas, pero en un individuo mayor que realmente su actividad está muy limitada, demore en aparecer o en percibir esta hipoxemia, sino cuando ésta sea significativa. Hay que recordar que la hipoxemia, es decir, la presencia de una cantidad de oxígeno, una presión de oxígeno menor que la normal, en forma grave, va a producir alguna serie de síntomas, ¿no? Primero, taquipnia, que es un incremento de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de la respiración, taquicardia,
¿no? Puede producir cianosis, puede producir tiraje, o sea, el repliegue de las estructuras blandas sobre los relieves óseos, sudoración, cefalea, somnolencia y raramente cambios a nivel de la conciencia. Habitualmente, si solamente es hipoxemia, el individuo suele estar despierto y hay mínimo compromiso del estado de conciencia. Cuando ya hay compromiso del estado de conciencia, ya estoy frente a un problema mucho más severo. Los que ustedes han hecho guardia seguramente en las emergencias de los hospitales, ya habrán visto comúnmente al paciente asmático. El paciente asmático que nos llega con un cuadro de dificultad respiratoria, con taquimia, con tiraje, ¿no? A veces con cianosis, pero es un paciente que suele ser despierto y suele darme información, suele conocer su enfermedad. Si es una enfermedad crónica, la va a conocer mejor que nosotros, y no va a decir: doctor, tengo asma, tengo una crisis, he usado mi medicación, no he logrado el alivio que esperaba. Eso es una exacerbación o es una crisis. Pero el paciente está despierto. Cuando el paciente deja de reclamar, cuando el paciente altera su estado de conciencia, es probable que a la hipoxemia se le esté agregando alguna forma de retención de CO2, en cuyo caso, el caso es de extrema gravedad. ¿Ya? Entonces, miren cómo el marcador del estado de conciencia es un parámetro que puede ayudar a reconocer la severidad del cuadro que estamos enfrentando, ¿no? El estado de conciencia. Fuera de lo que vamos a poder medir. Nosotros podemos medir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, podemos percibir el tiraje, ¿no? Podemos percibir la cianosis, podemos seguramente escuchar los ruidos pulmonares, la presencia o ausencia de los ruidos pulmonares, la presencia de ruidos agregados como el roncante, el sibilante, el subcrepitante o el crepitante, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia, acá ya les puedo comentar que anecdóticamente nosotros comprometimos a los servicios de cirugía que nos apoyaran en lo que es el triaje, y algunos colegas nos reconocían de que habían vuelto a recordar la utilidad del estetoscopio, porque así nomás no ves un traumatólogo con un estetoscopio examinando, porque habitualmente por su especialidad no es la herramienta que utilizan. Sin embargo, ahora han vuelto a utilizar el estetoscopio. La medición de la presión arterial de oxígeno es esencial para determinar el grado de hipoxemia. Yo no puedo manejar, puedo sospechar que hay algún grado de dificultad de hipoxemia, que hay algún grado de insuficiencia respiratoria, pero no puedo saber la severidad ni el grado si no mido la presión arterial. ¿Cómo la voy a medir? A través del análisis de gases en sangre arterial. Entonces, una primera prueba funcional respiratoria que debemos de aprender a utilizar es el análisis de gases en sangre arterial, ¿sí? Desde cómo tomar la muestra hasta cómo interpretar los resultados, porque el procesamiento ahora es automático y me va a dar bastante información. Debiéramos de tener una clase de interpretación de análisis de gases en sangre arterial, porque es muy importante. La siguiente, Piero. Ahora vamos a hablar entonces de lo que es la oxigenoterapia. Por definición, Piero, por definición la oxigenoterapia no es sino la administración de una mezcla de gases por encima de 0.21. Quería comentarles nomás lo que habíamos hablado del síndrome del distrés respiratorio agudo, ¿no? Ya desde 1994 y antes, los investigadores describían, miren ustedes cuántos años han pasado, ¿no? 36 años. Ya describían, 26 años, pero ya desde muchos años atrás describían un síndrome en el que hay una inflamación persistente, ¿no? Amplificada, una permeabilidad creciente, en el cual van a haber una serie de anormalidades clínicas, radiológicas y fisiológicas que no se van a explicar solo por cambios del aumento de la presión en la aurícula izquierda, pero que pueden coexistir con ambas. A eso le llamamos la injuria pulmonar aguda. Esta injuria puede llevar a un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Este síndrome de distrés respiratorio del adulto es una injuria pulmonar severa, habitualmente con una alta mortalidad.
y nosotros vemos generalmente en las UCIs, ¿no? Distrés respiratorio. Estos pacientes tienen una alta mortalidad, sean pacientes posoperados, postraumatizados, con problemas infecciosos, con problemas neoplásicos, que desarrollan esta injuria pulmonar, que finalmente es muy difícil su manejo. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos a hablar de oxigenoterapia. Cuando uno se enfrenta a la oxigenoterapia, bueno, injuria pulmonar, son perturbaciones pulmonares de comienzo agudo, el PAFI, que es un valor que también van a verlo en el AGA, ya viene calculado, ni siquiera lo tienen que calcular ustedes. En injuria pulmonar o en el estrés respiratorio del adulto va a aparecer radiografía, compromiso radiológico generalmente bilateral, pero una característica es que no hay signos de hipertensión pulmonar. Algunas imágenes vamos a ver antes de entrar al tema. La siguiente, por favor. Vamos a ver que las presentaciones radiológicas pueden ser muy variadas, que deben de ser sospechadas. Cuando yo me enfrente a esta injuria pulmonar aguda, recuerden que lo que vamos a necesitar es oxigenoterapia, pero esta oxigenoterapia por sí sola no es suficiente y yo voy a tener que intubar al paciente y colocarlo en un ventilador mecánico. Un ventilador mecánico no es otra cosa que un equipo biomédico capaz de suministrar un volumen de aire predeterminado, con una mezcla de gases predeterminado, a un flujo predeterminado, ¿no? Con una serie de indicadores de control que me permitan reemplazar de alguna manera el proceso de ventilación, la entrada y salida de aire. Eso es lo único que hace el ventilador. El ventilador solo ventila, no respira por el paciente, solo ventila. Quien respira, quien intercambia gases sigue siendo el paciente, ¿no? Pero nosotros debemos de ofertarle soporte ventilatorio. Miren algunos parámetros. Generalmente nosotros necesitamos usar FiO2 mínimo de 0.6. A veces incluso al inicio de los tratamientos usamos 100% de oxígeno, o sea, la fracción es 1. Los volúmenes de aire corriente o volumen TIRALS es de 6 a 8 milímetros por cada kilo de peso. Variará, obviamente, no es lo mismo una paciente de 50 kilos que un varón de 120 kilos. El volumen de aire corriente va a ser diferente. Aunque utilizamos un cálculo de una masa, de un peso ideal, ¿no? De acuerdo a la altura. Podemos usar como mecanismo de apoyo el uso de la presión positiva al final de la expiración. Cuando hablemos de ventilación mecánica, les vamos a explicar qué significa esta presión positiva al final de la expiración como una estrategia para poder optimizar la oxigenoterapia de estos pacientes. Necesitamos hidratar. El paciente con injuria pulmonar va a perder fluidos con la respiración, va a perder fluidos con la sudoración, va a producir alteración de su medio interno, necesito hidratarlo adecuadamente. Tengo que mantener apoyo desde el punto de vista cardiovascular, mantener una presión, una perfusión adecuada de los tejidos. ¿No? Tengo que mantener una hemoglobina no menor de 10 gramos. A veces se va a necesitar medicamentos inotrópicos de apoyo y un control adecuado de la vigilancia hemodinámica. Recuerden que los pacientes con esta injuria pulmonar van a necesitar ser nutridos. Desde el momento que el paciente entra a emergencia, ustedes habrán visto a raíz de los reportes de tanto paciente que ha requerido ventilación mecánica a raíz de la pandemia, han visto la importancia que tiene. Estos pacientes pierden peso, pierden hasta el 40% de su peso, porque durante la insuficiencia respiratoria y la ventilación mecánica descuidamos a veces el apoyo nutricional. El paciente consume su masa muscular. Eventualmente se pueden requerir antibióticos y algunas otras terapias. La siguiente, por favor. Miren, esta es una imagen de alas de mariposa, le llamábamos en el pasado, pero no es, esto es un distrés respiratorio, pero no necesariamente es la forma más común, ¿no? Las radiopacidades son a veces menos nítidas. La siguiente, por favor.
estrés respiratorio del adulto, infiltrados intersticiales, a veces simplemente hay una rarefacción, pero a veces la imagen que vemos puede estar ocultando la causa. Yo puedo tener una neoplasia y la neoplasia ser la causa del estrés respiratorio, pulmonar o no pulmonar. La siguiente, por favor. Digo, neoplasia pulmonar o no pulmonar. La siguiente, por favor. A veces las lesiones son lesiones crónicas que por alguna razón se suelen... Esta es una lesión pulmonar de un paciente con padecimiento pulmonar crónico que se ha agravado, ha hecho un cuadro de infeccioso respiratorio y luego ha evolucionado a ser un distrés respiratorio del adulto. Mal pronóstico. Cuanto más historia de enfermedad pulmonar yo traiga, más posibilidades de que el resultado de mi terapia sea menos exitosa. La siguiente, por favor. Oxigenoterapia. Entonces vamos a hablar del tema. ¿Qué cosa es la oxigenoterapia? Primero, es la administración de una fracción inspirada de oxígeno mayor de 0.21. Cuando yo a un paciente le hago respirar una mezcla de gases en el que el oxígeno está más de 0.21, ya estoy dándole oxigenoterapia. ¿Qué busco yo con la oxigenoterapia? Primero, al ofertarle una mezcla de gases mayor de 0.21, yo voy a procurar aumentar la presión alveolar de oxígeno. El aumentar la presión alveolar de oxígeno no necesariamente me garantiza que aumente en la misma proporción la presión arterial de oxígeno. Eso dependerá entonces de la enfermedad de fondo, de la causa de la insuficiencia respiratoria. Pero es importante, ¿no?, el incremento de la presión alveolar de oxígeno. Es el objetivo principal, aumento de la presión alveolar de oxígeno. Al aumentar la presión alveolar de oxígeno, yo voy a disminuir el trabajo respiratorio, porque el trabajo respiratorio lo que procura es mantener una presión alveolar de oxígeno adecuada. Es lo único que puede hacer el trabajo respiratorio. Y también disminuir el trabajo miocárdico. Por eso verán ustedes que en algunos pacientes con cuadros de injuria cardíaca, infarto de miocardio, nosotros le colocamos oxígeno, a pesar de que pudiera ser que su AG esté más o menos dentro del rango de normalidad. Pero recuerden ustedes que el objetivo ahí es disminuir el trabajo miocárdico para evitar la extensión del infarto, de la zona de isquemia o de infarto, ¿no? Si yo logro aumentar la presión alveolar de oxígeno y no hay ningún problema en la difusión, probablemente yo pueda conseguir aumentar la presión arterial de oxígeno. Si yo aumento la presión arterial de oxígeno y no tengo ninguna dificultad para la perfusión de los tejidos, probablemente yo esté ofertando buena cantidad de oxígeno o mejor cantidad de oxígeno a los tejidos. Si yo oferto buena cantidad de oxígeno a los tejidos y mi hemoglobina está normal, porque recuerden que quien ofrece el oxígeno finalmente a los tejidos está siendo acarreado por la hemoglobina, y mi hemoglobina es normal y mi condición metabólica está dentro del rango de normalidad, mi pH está dentro del rango de normalidad, esta hemoglobina, este oxígeno unido a la hemoglobina va a ser fácilmente liberado en los tejidos. Entonces el sujeto tendrá menos riesgo de hacer hipoxemia o hipoxia en los tejidos. Cuando hablamos de oxigenoterapia hay que recordar que este es un medicamento. Por lo tanto, que el objetivo de la oxigenoterapia es darle la menor cantidad de oxígeno por el menor tiempo posible que permita mantener una presión arterial de oxígeno alrededor de 70 milímetros de mercurio o mantener una saturación alrededor del 95%, en tanto yo identifique y dé tratamiento a la enfermedad de fondo. Si yo no diagnostico y no doy tratamiento a la enfermedad de fondo, el oxígeno por sí mismo no va a resolver el problema. Si el problema es una neumonía bacteriana, el tratamiento es un esquema antibiótico razonable. Si el tratamiento es un problema de tipo inflamatorio puro, probablemente la terapia antiinflamatoria está indicada. Si el problema es una combinación de enfermedades, yo tengo que darle tratamiento que permita entonces que de repente restringir volúmenes, de repente apoyar ventilatoriamente, de repente darle tratamiento antibiótico, de repente
lo que requiere el paciente para permitir su recuperación. Si es un problema de mecánica ventilatoria y el problema de mecánica ventilatoria se ha producido por una sobremedicación que ha deprimido los mecanismos de la transmisión neuromuscular, yo tengo que esperar que se depure o bloquear o buscar elementos que me permitan bloquear el efecto de estos medicamentos, como sucede en las intoxicaciones. Pero la idea es identificar y dar tratamiento a la enfermedad de fondo. El oxígeno no va a resolver la neumonía. ¿Ya? Mención aparte requiere algunas enfermedades que no tienen tratamiento todavía etiológico. En el caso de la pandemia que hemos visto, nuestros pacientes se han muerto por un problema de insuficiencia respiratoria severa. Es decir, no nos daba tiempo, no ha habido tiempo para que el paciente mismo pueda contener la respuesta inflamatoria amplificada que se producía en su pulmón. El oxígeno no era suficiente, el paciente fallecía por trastornos asociados a la hipoxemia severa que presentaba. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de los métodos de administración de oxígeno. Cuando yo decido iniciar la oxigenoterapia, tengo en primer lugar que medir cuál es el grado de insuficiencia respiratoria que puedo utilizar un AGA, puedo utilizar un equipo para medir la saturación, puedo establecer, de ser posible, la etiología, iniciar el tratamiento cuanto antes de la causa básica si la logramos identificar y si tiene tratamiento, y luego empezar casi inmediatamente la administración de oxígeno. La administración de oxígeno tiene dos formas principales, convencionales, ¿no? Una denominada de bajo flujo, mal llamada de bajo flujo. Yo debería decir que es una forma de administración de mezcla inconstante, así se llama, mezcla inconstante o bajo flujo. Esta administración de oxígeno de bajo flujo generalmente está indicada en aquellas patologías que, siendo agudas, son potencialmente reversibles en cortos tiempos, en periodos cortos. Por ejemplo, un ataque de asma puede ser resuelta en minutos, ¿no? Si yo le doy la terapia adecuada, ¿no? O si no es tan severa, ¿no? Entonces, ese paciente, si tiene dificultad respiratoria, el oxígeno puede ser un elemento que se usa por pequeñas cantidades de tiempo. Si es un paciente que acaba de inhalar partículas de gases, de polvo, de humo, y tiene una gran dificultad respiratoria, pero potencialmente reversible, porque era previamente sano a la condición de la exposición de la inhalación de gases y vapores y humo. Por lo tanto, yo le puedo dar oxígeno y seguramente se va a mejorar rápidamente porque era una persona previamente sana. Estas patologías que son agudas, potencialmente reversibles en periodos cortos de tiempo, pueden utilizar estos sistemas de bajo flujo, y algunos de ellos son tan sencillos como el catéter binasal o nariguera. El catéter binasal, recuerden ustedes, es muy confortable para el paciente, no lo invade demasiado, no le causa incomodidad, suelen ser muy bien tolerados. Sin embargo, el catéter binasal tiene una dificultad, que no me va a permitir darle un FiO2 mayor, probablemente 0.30, 0.34 de fracción inspirada de oxígeno. Si el paciente necesitara mayor cantidad, ya tendría que recurrir a una máscara simple, y si el paciente tuviera grandes necesidades de oxígeno, probablemente requiera el paciente la denominada máscara con reservorio. Todos estos sistemas suelen ser cómodos para el paciente, pero tienen un inconveniente: no son capaces de brindar el total de las necesidades ventilatorias del paciente. Es decir, el paciente no va a ventilar todo, no todo lo que ventila va a ser el mismo FiO2, va a modificarse el FiO2 dependiendo de la frecuencia respiratoria, del patrón respiratorio, cuál es la concentración de la fuente. Es decir, voy a tener dificultades de saber cuánto exactamente le estoy dando al paciente. Claro, como esta es una patología potencialmente reversible, no tengo ningún problema en darle mucha cantidad mientras no sea por mucho tiempo, porque el oxígeno también, si lo doy en dosis excesivas, va a producir daño, como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, oxigenoterapia
terapia a bajo flujo. La otra forma de administración es la denominada de alto flujo, o de repente debería decir de mezcla constante, de mezcla constante. En estos casos va a suministrarse el total de las necesidades ventilatorias del paciente. Ventilatorias, recuerden, cuando hablamos de ventilación, hablamos de entrada y salida de aire. Entonces, si yo utilizo este sistema, no sé si el paciente ventile como 7 litros por minuto, o 10 litros por minuto, o 5 litros por minuto, siempre que ingrese, va a ingresar el mismo FiO2, ¿no? Esa es la ventaja de este sistema. Por lo tanto, estarán indicadas en pacientes que tienen, probablemente desde el principio, un tratamiento que va a durar varios días, varias horas o varios días para poder resolverse. O es un paciente que, siendo crónico, ha tenido un episodio de agravamiento, y por lo tanto yo necesito o sé que el tratamiento va a ser un poco prolongado. Por lo tanto, no me puedo exponerle a darle algo sin tener la seguridad de lo que le estoy administrando, sea para subir porque la demanda es mayor, o sea para bajar porque ha habido una respuesta inicialmente favorable a la administración del FiO2 que he programado. Todos estos sistemas, que son máscaras, siguen el principio Venturi, que garantiza que el suministro de gases sea a una concentración prefijada con toda seguridad. El único inconveniente es que estas máscaras tendrán que ser adaptadas a la condición del paciente, porque comprenderán que una máscara para un individuo, siendo normal en su conformación, pese 120 kilos, que pese 30 kilos, porque si pesa 30 kilos, la máscara de un individuo de 120 le va a tapar toda la cara. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Marcelito Guillermo Fernández entra y sale a la reunión. Bueno, está indicada, este sistema de alto flujo de mezcla constante está indicada en patologías respiratorias crónicas reagudizadas o en patologías agudas que requieren oxigenoterapia, pero de mayor duración. Entonces, tomar en cuenta eso como indicación. La siguiente, por favor. Oxigenoterapia, sistemas de administración de oxígeno, bajo flujo, alto flujo, ¿no? La siguiente, por favor. Hay que recordar que la presencia de CO2 incrementado en la insuficiencia respiratoria, así como vimos la hipoxemia, la hipercapnia, se va a ver generalmente en enfermedades neuromusculares, en anomalías de la jaula torácica, en intoxicación por medicamentos, en pacientes con desequilibrio ventiloperfusorio en las formas graves del EPOC y en enfermedades intersticiales, pero en las formas más largas. Y otro elemento que puede producir hipercapnia es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia. La siguiente, por favor. Debíamos de hablar. Piero, ¿puedes ayudarnos con la siguiente lámina, por favor? Ya. Ahora vamos a ver, junto con la oxigenoterapia, debíamos de hablar de cómo monitoreo yo la oxigenoterapia. Una forma de monitorear la oxigenoterapia es la clínica, ¿no? Imagínense un paciente asmático que ingresa porque tiene taquipnia, tiraje, roncante, sibilante, cianosis, y yo empecé mi tratamiento que incluyó el oxígeno porque era de cierta severidad, pero además le di antiinflamatorios, le di broncodilatadores. Entonces a la media hora yo voy a evaluarlo. Media hora después de haber sido admitido a la emergencia y haberse establecido un diagnóstico y un plan de terapia que incluyó el oxígeno, lo voy a reevaluar. En media hora, ¿qué puede pasar? Como sucede en la vida, van a haber dos posibilidades. Que la respuesta sea positiva, es decir, que el paciente me manifieste que se siente aliviado y que yo como examinador documente que este alivio es verdadero. El paciente puede decir, doctor, me siento bien, pero si el paciente sigue desaturando, si el paciente sigue con roncantes y sibilantes, si el paciente sigue con tiraje y sigue con cianosis, esa percepción del paciente
no está siendo acompañada por la percepción del examinador. Siendo importante lo que el paciente me dice, probablemente tendré que observarlo más, no podré dar marcha atrás en el plan de terapia oxigenatoria. Tengo que esperar un poco más, ¿me entienden? Tengo que esperar un poco más. Recuerden que el paciente, siempre hay que creerle al paciente, pero si tenemos alguna duda, preferible darle el beneficio de la duda al paciente para que podamos observarlo con más cercanía. Pero si el paciente me refiere que se ha aliviado y yo he encontrado que la frecuencia respiratoria tiende a disminuir, que el patrón ventilatorio es regular, que la presencia de los roncos y sibilantes, si se tratara de un problema de broncoespasmo, ha disminuido, que no hay ninguna otra señal de alarma, como puede ser trastorno del estado de conciencia, como puede ser una cianosis intensa, como puede ser algún silencio torácico, entonces puedo disminuir la cantidad de oxígeno que le he administrado, ¿no? Empecé con 0.4, 0.5, para yo tener 0.5 quiere decir que estaba por lo menos con una máscara simple o con una máscara Venturi a esa dosis, entonces puedo disminuirla. Pero si el paciente no mejora y pasó 30 minutos, yo tengo que decidir aumentarle el FiO2. Entonces, yo siempre les digo a los colegas, cuando me enfrento a un paciente y a los minutos vea que el paciente, en vez de mejorar, hay un deterioro clínico, no me demoro para aumentarle el FiO2. Pero si el paciente se estabiliza y mejora, no voy a disminuir el plan de oxigenoterapia hasta que no pase más de 30 minutos. Para aumentar el oxígeno no tengo tiempo, pero para disminuir por lo menos media hora, ¿sí? Antes de la media hora no quitemos el oxígeno, salvo en casos muy excepcionales, ¿de acuerdo? No quitemos el oxígeno, disminuyámoslo progresivamente. La idea es ir disminuyendo progresivamente disminuyendo, en tanto nosotros veamos que hay cierta estabilidad y coherencia entre la percepción del paciente y lo que el examinador está documentando. Le decía que una forma de monitorear la oxigenoterapia era el AGA, pero el AGA es una forma invasiva. Yo quisiera que alguna vez todos nosotros pasemos porque nos tomen una muestra de AGA. Van a ver ustedes que es dolorosa. La muestra de AGA es dolorosa. Y peor todavía, a veces encargamos al interno. El interno, como es natural, tiene pues un periodo de aprendizaje y pudiera ser que se entusiasme demasiado o tenga mucho temor y va a pinchar más de una vez la arteria. Y la arteria duele. A diferencia de la vena una la puede pinchar, un dolor es muy tolerable, pero la arteria sí produce dolor y produce más complicaciones. Por lo tanto, tomar muestras de AGA cuando esté razonablemente indicado. Una prueba no invasiva es la saturación y puede ser razonable. Y si yo uso la saturación más la evidencia clínica, más el monitoreo clínico de la frecuencia respiratoria, la saturación, la frecuencia respiratoria, el examen del tórax y el pulmón, probablemente tengo una idea bastante aproximada de cómo está la condición de la oxigenoterapia o la respuesta a la oxigenoterapia y al otro plan de tratamiento que ha indicado, porque el oxígeno por sí solo, ya les digo, no va a resolver el problema. Si es una neumonía, pues las primeras dosis del esquema antibiótico que me he propuesto. Si es una atelectasia, pues las medidas de tratar de resolver la atelectasia. Si es un neumotórax, mientras yo no resuelva el neumotórax, el oxígeno no va a resolver el neumotórax. Tienen una clase de patología pleural, van a ver, si es un derrame pleural masivo, el oxígeno no me va a resolver el problema de la insuficiencia respiratoria que me está produciendo el derrame pleural. Probablemente el drenaje sí me alivie. El oxígeno puede aliviar parcialmente, pero quien va a tener un alivio más duradero será el drenaje. Y más duradero aún si yo encuentro la causa del derrame. Lo cierto es que en algunos pacientes, por más que yo le administre FiO2 en incremento, pudiera ser que yo no logre una saturación o una presión de oxígeno adecuada. Y en algunos de estos pacientes
tenga que finalmente intubar al paciente y conectarlo en algunos casos a un ventilador mecánico. Esas son las formas más agresivas de oxigenoterapia, porque ya quiere decir que el paciente hemos agotado las formas no invasivas de oxigenoterapia y hemos tenido que ingresar a la vía aérea para poder controlar la ventilación de este paciente. Y para controlar la ventilación, comprenderán, un paciente a veces tenemos que sedar al paciente. Y por eso ustedes habrán visto en los reportes como un paciente que se le intuba y se le pone ventilación mecánica a raíz de la epidemia del COVID, el promedio de estancia es de 3 semanas, 4 semanas de estancia hospitalaria conectado al ventilador, con todos los riesgos que eso significa, asociados a la mortalidad o a que el paciente se descompense por otros trastornos metabólicos asociados. En algunos casos nosotros necesitamos ingresar a la vía aérea. ¿Cuándo necesitamos intervenir sobre la vía aérea? Necesitamos intervenir sobre la vía aérea cuando hay obstrucción de la vía aérea. ¿No? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está en apnea, un paciente que no tiene esfuerzo ventilatorio, bueno, yo puedo observarlo unos segundos, pero no lo puedo dejar así, porque si no hay esfuerzo respiratorio, ese paciente se va a morir. Entonces yo voy a intervenir la vía aérea o asegurar la vía aérea cuando hay apnea, no hay esfuerzo respiratorio. Cuando hay obstrucción en la vía aérea superior, cuando hay riesgo inminente de que se comprometa la vía aérea, en cuyo caso yo voy a tener que proteger la vía aérea. Cuando yo tengo algún síndrome de hipertensión endocraniana que requiere manejo con hiperventilación y yo tengo que controlar la ventilación en esos pacientes, entonces yo tengo que intubarlos e intervenir sobre la vía aérea porque voy a hiperventilarlo para tratar de controlar la presión intracraneana que puede producir la muerte en este paciente. También puedo asegurar la vía aérea cuando hay una insuficiencia respiratoria refractaria al tratamiento no invasivo o cuando existe compromiso potencial o es inminente que la vía aérea se va a afectar, secuela de traumatismos importantes del rostro, el cuello, la cara, ¿no? Tengo que intervenir. Vamos a ver cuáles son las formas de intervención de la vía aérea. La siguiente, por favor, Pío. Una primera forma de intervenir en la vía aérea son los mecanismos de rescate. Ya ustedes han asegurado, ¿no? Ya han visto, ¿no? Primero, ¿qué busco yo cuando intervengo en la vía aérea? Primero, asegurar que esté permeable. O sea, la vía aérea tiene que estar permeable. No tiene que haber cuerpos extraños, secreciones, no tiene que haber. También puedo intervenir la vía aérea para facilitar la limpieza traqueobronquial. Pacientes con compromiso del estado de conciencia, vomitadores, ¿no? Accesos pulmonares que el paciente está. Yo necesito mantener la limpieza traqueobronquial, entonces voy a intervenir sobre la vía aérea. Cuando hay riesgo de aspiración, compromiso del estado de conciencia, el vomitador, el trastorno del estado de conciencia severo, yo necesito prevenir la aspiración, porque el paciente va a pasarle este episodio, pero lo que lo va a complicar va a ser la broncoaspiración. Cuando necesito controlar o corregir activamente la ventilación, y raramente, pero sí se usa cuando necesito administrar medicamentos y no tengo una vía. Yo puedo administrar medicamentos por la vía aérea. Pacientes que hacen paro, mientras buscamos una vía y no podemos conseguir porque el paciente está hipotenso, podemos administrarle adrenalina, atropina, que podemos administrarle por la vía aérea, ¿no? Porque también la vía aérea va a absorber tan rápidamente como una vía endovenosa. La siguiente, por favor. Para yo manejar la vía aérea necesito algunas características. Primero, tener diversas habilidades técnicas. Necesito yo tener algunas habilidades para poder intervenir sobre la vía aérea. Pero antes que las habilidades técnicas, necesito reconocer cuáles son las indicaciones, ¿sí? Las habilidades las vamos a aprender, doctores. Cuando nos enfrentemos y intubemos por primera vez, probablemente habremos dado un gran avance desde el punto de vista de los objetivos psicomotrices.
pero lo más importante será aprender a reconocer cuándo se está indicada la intervención de la vía aérea. Y luego que conozca yo las indicaciones, debo elegir el abordaje más adecuado para cada condición clínica. Eso le llamamos el juicio clínico. Y recién, o sea, está al revés la lámina. Las diversas habilidades técnicas son al final. Primero son reconocer las indicaciones clínicas, elegir la mejor forma de abordarla, y tercero, tener la habilidad para hacerlo. Y cuarto, tener todo el instrumental, el equipamiento necesario para poder manejar la vía aérea. Esos son los requisitos para manejar la vía aérea. La siguiente, por favor. Porque a veces solamente reconocer que se requiere dar un golpe o una maniobra. En un paciente que se broncoaspira, puedo yo simplemente darle un golpe a nivel de la espalda. Si es un niño, ponerlo boca abajo, ¿no? O simplemente hacerle la maniobra de Heimlich, es decir, el rescatador se coloca por detrás de la persona que está con problema de la vía aérea, con una broncoaspiración, por ejemplo, y presiona el abdomen hacia atrás y hacia arriba, de tal manera que aumente la presión de manera brusca, la presión intraabdominal. Esta presión, el incremento de la presión brusca a nivel intraabdominal va a proyectarse también al nivel del tórax, y va a haber una salida brusca de aire por la tráquea, por los grandes bronquios y la tráquea, y se va a expulsar la secreción que voy a intentar eliminar, ¿no? Entonces, esa maniobra de Heimlich puede ser una maniobra que puede salvar la vida. Pacientes que se atoran, han estado comiendo, o tienen algún trastorno de estado de conciencia, o han estado viviendo y luego comen, pudiera ser que tengan, o pacientes que convulsionan, que han estado comiendo y convulsionan. Estos pacientes pueden tener problemas a nivel de la vía aérea por la presencia de estos extraños, ¿no? Estas son las denominadas maniobras, ¿no? Incluye la maniobra de Heimlich. La siguiente forma del manejo de la vía aérea es la ventilación con ambú. Nosotros esta clase la dictábamos, era eminentemente práctica, mostrábamos cómo era un ambú y le mostrábamos a los alumnos cómo la ventilación con un ambú podría ser suficiente para resolver algunos problemas potencialmente reversibles en corto tiempo. Intoxicación por medicamentos, pacientes que habían sido sobremedicados y que necesitaban un aporte ventilatorio temporales, ¿no? ¿no? La ventilación con ambú a veces es un paso previo a la intubación. O sea, yo al paciente voy a intubarlo, entonces antes de intubarlo lo ventilo con el ambú. El ambú entonces me permite administrarle un volumen de aire por una frecuencia determinada que la da el rescatador. El rescatador es el que dice la frecuencia, el número de veces que va a insuflar, y el tamaño del ambú y la fuerza con que yo presione va a darme el volumen de aire corriente que voy a estar suministrando. Por eso que los ambús son de diferentes tamaños, no es lo mismo un neonato, un recién nacido, ¿no?, que un individuo adulto. Para cada uno de ellos hay un ambú diferente. A veces esta ventilación, les decía, es previa a la intubación. Luego vendrá la intubación orotraqueal o la intubación nasotraqueal, o por último el manejo quirúrgico de la vía aérea, ya sea a través de procedimientos temporales como la cricotiroidectomía o la traqueostomía, que sería un manejo definitivo quirúrgico, de la vía aérea. La siguiente. Vamos a mostrarles un fluxograma de cómo nosotros tomamos decisiones para el ambú. Miren acá la ventilación con el ambú. Es una mascarilla transparente con un balón y tiene una válvula. Este balón puede estar conectado a una fuente de oxígeno suplementario, de tal manera que lo que va a llenar el balón va a ser una mezcla de gases por encima del aire ambiental. El CO2 va a ser mayor de 0.1. Y la válvula obviamente va a impedir que lo que nosotros insuflemos
en mi paciente regrese dentro del balón, ¿no? O sea, no va a respirar lo mismo el paciente, ¿no? No va a respirar lo mismo. Como les decía, es un paso preliminar a la intubación e incluso puede ser definitivo si el problema es potencialmente reversible. Intoxicación medicamentosa, fibrilación ventricular. La ventaja es que se puede iniciar inmediatamente. ¿Qué requiere? Requiere tener en la AMBU, en las emergencias el AMBU está al costado, o sea, el paciente llega a las unidades de shock trauma, lo ingresan al paciente en la camilla y el médico se pone en la cabecera del paciente y seguramente a su mano derecha está el AMBU. E inmediatamente la puede llevar. Primero, antes de empezar, verificará que no haya nada en la cavidad oral. Si hay secreciones, si hay cuerpos extraños, dentaduras, etcétera, tiene que removerlo antes de poder darle con ventilación. Si no, lo que va a hacer con eso es impactar ese cuerpo extraño de la boca, lo va a impactar a la vía aérea. El éxito de la ventilación con AMBU depende del tamaño y la calidad de la mascarilla. Y obviamente también la adecuada técnica, ¿no? ¿Cuándo está contraindicada la ventilación con AMBU? Cuando hay obstrucción de la vía aérea o cuando hay un traumatismo severo de la cara. Si el paciente ha sido politraumatizado, se ha afectado la cara, no vaya a ser que al colocar el AMBU presione yo y una fractura que estaba inestable la termine por agravar. La siguiente, por favor. A veces lo hacemos esto mientras preparamos al paciente para intubarlo, porque ya la intubación entonces necesita ya más equipamiento. Ya necesito yo pues el tubo endotraqueal, necesito el laringoscopio, necesito el aspirador de secreciones, necesito medicamentos, necesito que el paciente ya tenga una vía, porque voy a tener que colocar algunos medicamentos, porque es difícil intubar a una persona despierta. La intubación orotraqueal es un abordaje estándar para el manejo de la vía aérea. La ventaja es que permite que yo con el laringoscopio pueda visualizar directamente la glotis y a través de ella puede ingresar el tubo endotraqueal. No requiere cirugía, no voy a cortar nada. Las dificultades están en relación a los pacientes despiertos. El paciente despierto es muy difícil hacerlo, ¿no? Despierto consciente no se va a dejar. O pacientes politraumatizados con daños potenciales en la columna cervical. ¿Por qué? Porque para poder hacer la intubación, el paciente echado requiere hiperextender la cabeza. Si yo hiperextiendo la cabeza a un paciente que tiene una lesión potencial a nivel de la columna cervical, una fractura estable la puedo convertir en inestable y el paciente, aparte de la lesión en la columna, lo que va a tener es una lesión a nivel medular por la movilidad que voy a producir. Le voy a mostrar un esquema para que vean. El rendimiento de la intubación orotraqueal puede aumentar con el uso de algunas sondas que me guían la intubación. La maniobra de Selex, que no es otra cosa que presionar la membrana cricotiroidea, la hiperextender la cabeza o colocar una almohadilla en el occipucio. La siguiente, por favor. Ahí debe venir el esquema. Lo hemos tomado del esquema de un manual, ¿no? Miren ustedes, esto es el eje. En el A van a ver el individuo echado normalmente en decúbito, abre la boca, hay un eje que es el eje oral, ¿no? Hay otro eje que es el eje laringio y otro, el eje faringio y el eje laringio. Los tres ejes no coinciden, si se dan cuenta. Pero si yo le coloco una almohadilla, ya el eje faringio y laringio se van a unir, pero todavía el eje de la boca va a estar todavía alejado. Pero si yo hiperextiendo la cabeza, o sea, aparte de la almohadilla, hiperextiendo la cabeza, ya los tres ejes se van a alinear. Entonces va a ser más probable que con el laringoscopio yo pueda mirar. El laringoscopio es una paleta que tiene luz. Yo la introduzco por la boca y voy a poder visualizar las cuerdas vocales. Y voy a poder dirigir el tubo endotraqueal hacia donde estoy mirando. No es saber qué sale. Si yo introduzco sin mirar, lo más probable es que pase al esófago. Entonces, claro, alguien diría, bueno, primero intubo el esófago y después el siguiente tubo ya no puede ir al esófago y ya irá a la tráquea.
Eso también se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Existe un tubo obturador del esófago, es el primero que se pasa, y luego ya se puede pasar el tubo orotraqueal, pero hace más complejo seguramente el procedimiento. La siguiente, por favor. La intubación nasotraqueal. Entonces ya hemos visto la orotraqueal, que es la más común, es la que se hace en todos los pacientes. En todo paciente que va a ser operado, por ejemplo, va a ser operado con anestesia general, se le hace una intubación orotraqueal. En pacientes que necesitan colocarse en ventilación mecánica, no tienen problemas en la columna cervical, se le hace ese tipo de intubación. La gran mayoría es intubación orotraqueal. Sin embargo, existe también la intubación nasotraqueal. Ya en este caso es una intubación de elección en pacientes que están despiertos o pacientes que tienen daño en la columna cervical. Pero ahí sí, el tubo va a entrar por las fosas nasales. Al entrar por las fosas nasales es una intubación ciega, sin mirar. Y el problema es que por la conformación de las fosas nasales, algunos pacientes pudieran tener riesgo de sangrado, de inducir vómito, y como esas ciegas, uno lo ingresa nomás, el paciente incluso puede estar hasta sentado, o el examinador se pone delante de él y va a pasarle el tubo, y lo más probable es que, para saber si está o no, primero lo escucha hablar y luego lo introduce. Si el paciente ya no puede hablar, lo más probable es que estemos en la tráquea, que hayamos pasado por las cuerdas vocales. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que intube a nivel esofágico, ¿no? Y luego, si yo ventilo, voy a ventilar el estómago, el esófago y el estómago, y no el pulmón. Está contraindicada en pacientes con fractura de cara o en presencia de apnea por las dificultades para poder valorar si estamos o no intubando adecuadamente. Aunque yo puedo conectarle luego el AMBU y verificar si esto se ha producido. Intubación, entonces. Maniobras, ventilación con AMBU, intubación orotraqueal, intubación nasotraqueal, y ahora vienen las técnicas quirúrgicas, ¿no? Piero, ayúdame. El manejo quirúrgico, entonces, empecemos por el que es definitivo, ¿no? Que es la traqueostomía. Es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Está indicado en pacientes de trauma laríngeo o en aquellos pacientes que requieren una intervención prolongada sobre la vía aérea. Obviamente ahí se requiere conocimiento de la anatomía y una técnica adecuada, se requiere sala de operaciones, se requiere tubos especiales, mientras que un procedimiento menos invasivo es de urgencia en la traqueostomía. En las UCIs, en las emergencias, una técnica quirúrgica, un acceso urgente de la vía respiratoria a través de la membrana cricotiloidea y puede ser efectuado rápidamente. Igual se necesita, ¿no? Comprenderán que hay que cumplir con todas las reglas de desinfección de la piel, ¿no? De los campos que se utilizan, tener los instrumentos necesarios para poder hacer la cricotiloidectomía, ¿no? La siguiente, por favor. Un ratito, estoy en una clase. Hay métodos alternativos de la vía aérea. El tubo obturador del esófago. A ver, ¿qué significa esto? Nosotros pasamos un tubo al esófago. O sea, le pedimos al paciente que degluta, pasamos un tubo que el paciente deglute. Al deglutir, el tubo va a ir al esófago. Ese tubo, al estar en el esófago, no va a permitir que el siguiente tubo que yo ingrese, ¿qué creen que va a pasar? Va a ir a la tráquea. Entonces, es doble, ¿no? Requiere una instrucción para su uso, se inserta a ciegas y es rápida y no requiere movilizar el cuello. Es el tubo obturador del esófago. Entonces, si yo obturo primero el esófago y el siguiente tubo que voy a pasar va a ir
Hay un aditamento que se llama luz faringotraqueal, que falta mirar mejor, retrógrada, podría ser un paso gran el catéter, al pasar, como vine me guío por ese catéter y paso el tubo endotraqueal. Son métodos alternativos de la vía aérea. La siguiente, por favor. Miren ustedes, esto también es de un manual que me permite mostrarles. Primero yo necesito valorar la vía respiratoria, el estado de la vía respiratoria, la ventilación, la oxigenación y el nivel de conciencia. Si yo examino al paciente, voy a preguntarme si tiene algún criterio para intervenir en la vía aérea, sea necesita asegurar la permeabilidad, facilitar la higiene, prevenir la aspiración, ventilar activamente o administrar medicamentos. Si no necesita eso y el paciente tiene alguna forma de dificultad respiratoria, lo que corresponde es dar soporte oxigenatorio. ¿Y cómo vamos a darle soporte oxigenatorio? Con los sistemas de bajo flujo o de alto flujo, y voy a monitorear al paciente. ¿Y cómo voy a monitorearlo? Con el AGA, o mejor aún, con la saturación. El AGA es invasivo, la saturación es no invasiva, ¿no? En la clínica también, obviamente, la clínica es más importante aún, ¿no? Porque no puedo estar pinchando al paciente cada media hora. Y luego de eso yo voy a aumentar o disminuir el oxígeno. Pero antes que aumentar y disminuir el oxígeno, voy a procurar tener un diagnóstico mejor, un buen diagnóstico. Si he establecido que es una neumonía bacteriana, pues tengo que darle el plan de terapéutico adecuado. Si pienso que es un problema inflamatorio puro, pues tengo que de repente definir si va a recibir terapia antiinflamatoria. Estamos hablando básicamente de corticoides, ¿no? Si tengo que es una combinación de estos elementos, entonces tengo que utilizar la mezcla de medicación adecuada para el paciente, ¿no? Ahora, si el paciente tiene criterios para intervenir sobre la vía aérea, entonces yo tengo que bajar la secuencia, la respuesta es sí, entonces voy a tener que ventilar con máscara y balón, o sea, ventilar con el ambú mientras preparo el manejo definitivo de la vía aérea. ¿Cómo voy a preparar ventilar? Bueno, me voy a preguntar, la siguiente por favor, me voy a preguntar, ¿el paciente tiene tiene potencial daño de la columna cervical? Si tiene potencialmente daño de la columna cervical, pues tengo que elegir otro tipo de intubación. Si no lo tiene, puedo intubarlo, hacerle una intubación endotraqueal, nasotraqueal, utilizar el tubo depurador del esófago, ¿no? Pero si tiene una potencial daño de la columna cervical, ¿no? Me vuelvo a preguntar, ¿hay daño a nivel maxilar, maxilofacial? Si no hay, entonces la intubación nasotraqueal. Igual, ¿no? Puedo fijar la columna cervical e intentar una intubación oral. Es más difícil, ¿no? Porque ya les hemos dicho que para intubar por la boca yo necesito hiperextender la cabeza. Si hay un riesgo de trauma grave maxilofacial, entonces no, si existe eso, no me queda más que la traqueostomía. La traqueostomía. La siguiente, por favor. Algunas palabras sobre algunos otros procedimientos. Hemos hablado de oxigenoterapia, pero tenemos que hablar también de procedimientos de evaluación funcional respiratoria. La siguiente presentación voy a añadir una presentación sobre cómo evaluar la parte respiratoria, ¿ya? Les quería mencionar, un elemento que hemos comentado ahora es el AGA, ¿sí? El AGA. Entonces necesitamos aprender a interpretar adecuadamente el AGA. No solamente tomarlo, sino interpretarlo adecuadamente, saber cuándo está indicado hacerlo. Otro procedimiento que vamos a ver en la parte práctica es el experimento. Yo confío que en poco tiempo vamos a empezar la parte práctica. En un hospital, como en todos los hospitales, en todos los hospitales y en los servicios de neumología, realizamos espirometrías, realizamos pruebas funcionales respiratorias. En nuestro hospital hacemos también pletismografía. En la espirometría, como ustedes saben, permite la valoración de las cantidades de aire que somos capaces de tomar y botar, la velocidad en la que yo puedo tomarlo. La espirometría finalmente me permite medir la cantidad de aire que soy capaz de intercambiar con el medio ambiente.
cuál es la cantidad de aire que puedo hacerlo, cuál es el máximo de aire que puedo tomar haciendo un esfuerzo máximo de inspiración y cuál es la velocidad que puedo exhalar, eliminar, expirar si yo hago un esfuerzo inspiratorio máximo y luego un esfuerzo expiratorio máximo y rápido. Entonces yo puedo medir. Habitualmente las espirometrías están indicadas en pacientes con patología de tipo bronquial, obstructivo bronquial, entonces me sirve mucho para el EPOC, para el asma, ¿no? Me sirve poco para enfermedades restrictivas. Para enfermedades obstructivas son de gran utilidad. Me permite confirmar una sospecha diagnóstica, evaluar la respuesta al tratamiento de las enfermedades broncopulmonares, obstructivas broncopulmonares. Me permite también evaluar pacientes que tienen riesgo inminente de patología broncopulmonar por razones ocupacionales, o sea, también está indicado la evaluación preocupacional, la espirometría. Es una prueba muy sencilla que habitualmente le hemos hecho incluso con los alumnos para que ellos mismos puedan ver lo sencillo que significa la prueba. La otra prueba es una prueba más completa, la pletismografía o la prueba de volúmenes y capacidades pulmonares. Aquí ya tenemos un elemento nuevo. Aquí vamos a poder ver cuál es la capacidad pulmonar total. Con la espirometría yo puedo saber cuál es la capacidad inspiratoria máxima, pero no puedo ver cuál es su capacidad pulmonar total, porque hay un volumen de aire que por más esfuerzo que yo haga para expirar, no voy a poder, queda atrapado en el pulmón y eso lo llamamos el volumen residual. Eso sí lo puede medir el pletismógrafo. Y el pletismógrafo más el equipo de difusión puede ver justamente el otro elemento en la parte respiratoria que tiene que ver con la difusión, el intercambio de gases. Entonces, otra prueba para medir la función pulmonar es la difusión, que va a verse más bien alterada en pacientes con patología restrictiva, en pacientes con patología en el cual la membrana alveolo capilar está incrementada o el sospecho yo esté incrementado, pacientes con disnea de esfuerzo, pacientes con lesiones radiológicas intersticiales difusas, pueden ser valorados adecuadamente para confirmar la sospecha y ver la respuesta al tratamiento a través de estos exámenes de pletismografía y de difusión. Otras pruebas que podemos hacer nosotros son los test de caminata o test de esfuerzo respiratorio. En realidad no es un esfuerzo moderado, en el cual el sujeto se le hace caminar y se le mide la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación. Durante 6 minutos se establece su capacidad de poder test de caminata o test de caminata le llamamos, ¿no? De 6 minutos. Bien, hasta acá podemos avanzar. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder responder. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí. Una consulta, usted mencionó en la oxigenoterapia de alto y bajo flujo que la de bajo flujo era para cuando era irreversible en periodos cortos, y lo que me preguntaba es por qué en el COVID, que duraba semanas, 2, 3 semanas, daban de bajo flujo. Ya, a ver, nosotros hemos utilizado inicialmente sistemas de alto flujo en el hospital. Lo que pasa es que a veces se confunde. Se piensa que alto flujo es porque le damos mayor cantidad de FiO2. No. El alto flujo no significa mayor cantidad de FiO2. Significa FiO2 más constante. Generalmente más alto, pero más constante, ¿no? Entonces tú habrás visto que a los pacientes apenas llegaban les ponían una máscara con reservorio. Ese es un sistema de bajo flujo, pero es un sistema en el cual se le está dando un FiO2 bastante alto. Y eso es rápido para atenderlo, porque los otros sistemas son menos cómodos para el paciente. Así que mientras apenas llegaba el paciente se le ponía ese sistema hasta poder definir su respuesta y ver si ya se le iba a dar, qué tipo de máscara se iba a usar o si el paciente incluso iba a requerir intubación. Hemos evitado la intubación porque la mortalidad era muy alta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Doctor, buenos días. Disculpe, cuando habló de intubación, habló acerca del término mayor rendimiento. ¿A qué se refería exactamente eso? Lo que pasa es, no sé en qué parte sería, pero te puedo decir que el rendimiento se refiere a la posibilidad del éxito, ¿no? El mayor rendimiento se refiere a que si yo utilizo, por ejemplo, un aditamento como el tubo que obture el esófago, entonces puedo más fácilmente intubar la tráquea porque ya el esófago está ocupado. Entonces tiene un mejor rendimiento, mejor el rendimiento de la intubación nasotraqueal. Todos los procedimientos, recuerda, tienen un riesgo, ¿no? Y el riesgo está en relación a que yo disponga de todos los materiales necesarios, a que tenga la habilidad suficiente para poder hacerlo. Todos alguna vez hemos intubado el esófago y no hemos intubado la tráquea. Aquel que diga que nunca intubó el esófago occidentalmente es porque de repente muy pocas veces tuvo intentos de intubar la vía aérea. Entonces la idea es, eso va a pasar, puede pasar. La idea es que te des cuenta rápido, que no esperes que pase mucho rato antes de darte cuenta que estás ventilando el esófago y el estómago. Eso puede pasar. Por eso es que apenas intubamos al paciente, hay un médico que examina al paciente de tal manera que puede ver que el aire esté pasando a la vía aérea porque se expande el pulmón y no esté intubado el esófago. Doctor, otra consulta. Acerca de la oxigenoterapia y el uso de morfina, ¿cuál es su comentario en torno a eso? Ya, nosotros bueno, miren, la morfina es un medicamento que se usa ya ahora poco. En el pasado se usaba, era uno de los medicamentos que teníamos. La morfina, que yo pueda intubar al paciente, que se disminuyera el reflejo del dolor, disminuyera el reflejo de la tos, ¿no? Y pudiera intubarlo con más tranquilidad. Sin embargo, ahora hay medicamentos para la intubación. Morfina también lo utilizamos ahora para el manejo básicamente del dolor. Básicamente para el manejo del dolor, ¿no? O sea, ya no usamos la morfina para la intubación, para el manejo de la vía aérea. Recuerda que también la morfina tiene la capacidad de disminuir un poco la sensación de disnea. Entonces, en el pasado también la morfina se usaba en los pacientes que iban a ser intubados. Disminuye el dolor, disminuye la percepción de disnea, produce una sensación, entre comillas, de bienestar. Por eso se ha usado en el pasado, ¿no? Ya no tanto se usa ahora. Bien, colega, habíamos compartido estos minutos. La próxima clase que toca de enfermedades de mediastino me comprometo a completar la parte que no hemos utilizado, porque nos ha faltado también dentro de las evaluaciones funcionales. Recuerden ustedes, tenemos también hay un tema con apnea del sueño, porque nosotros también hacemos evaluaciones del sueño, enfermedades del sueño, que pueden ser interpretadas como parte de la evaluación funcional respiratoria. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenos días.